que es transversal, es decir, está presente en todo tipo de obra, sea una obra de arquitectura, es decir, un edificio, sea una obra de hidráulica, sea una obra vial, en cualquier área, inclusive, como le digo, en otros rubros, en otras industrias, también se deben aplicar. Obviamente que cada sector o cada área va a tener sus determinadas normas, determinadas medidas de higiene y seguridad, pero todas deben cumplir hoy en día todo tipo de tarea o de trabajo que se realice. Porque eso es lo que ayuda a prevenir accidentes del personal también de los técnicos, los profesionales que estén a cargo de la obra, pero a su vez no solo prevenir accidentes. ¿Por qué? Porque, bueno, se cayó en un pozo o se cayó de una cierta altura. No solo ese tipo de accidentes, se cortó con una herramienta, sino que también es la idea fundamental también es que cuida la parte de salud, es decir, la cuestión de salubridad, que por ejemplo se tome agua o se tenga en la obra agua potable para beber, se tengan los baños en condiciones higiénicas, etcétera. Es decir, se cuida la salud también del personal. Y ya cuando digo el personal me estoy refiriendo a todo lo que estén dentro de la obra, todo lo que estén dentro de ese cerco de obra o de ese sector o zona que llamamos de obra. Bueno, todos ellos tienen que estar ahí, tienen que estar protegidos. Entonces, desde el punto de vista de su seguridad contra un accidente como de alguna enfermedad que le pueda generar el trabajo que está haciendo. Esa es la importancia que tiene. Entonces, de eso trata un poco esta unidad, pero como le digo, lo vemos en este momento, pero es aplicable a cualquier etapa de una construcción, desde una casa a un edificio de 3 pisos, de 5, de 20, de 100, como a cualquier otra obra de ingeniería. Eso es importante que les quede en claro. Bueno, los temas que hay que desarrollar o el orden que tenemos es cuál es el marco regulatorio de la seguridad de construcción, es decir, cuál es el marco legal fundamentalmente en el que nos vamos a mover, cuál es el marco legal que existe en Argentina, porque cada país tiene sus normativas, cuál es el marco legal de la seguridad en la construcción en Argentina. Las responsabilidades que debe tener el responsable, valga la redundancia, o el especialista, o el encargado de higiene y seguridad, el director de obra y el propietario, porque todos son corresponsables o responsables solidarios cuando ocurra algo, ¿no es cierto? Nadie va a quedar liberado o libre de culpa y cargo, sino que cuando ocurre algo, por eso es que existen las ART que deben contratar las empresas, que son aseguradoras, son compañías de seguro, pero que aseguran al personal justamente contra todo tipo de riesgo. Aplicación de la estadística para reducción de la siniestralidad en la obra, reconocimiento y análisis de los riesgos y medidas de prevención por etapa de obra, y ahí ya aparecen, bueno, cuáles son las medidas que tenemos que tomar, protecciones colectivas, qué elementos de protección vamos a utilizar, el uso de andamios, uso de EPP, que significa elemento de protección personal. Esto es fundamental y es básico que todo el personal debe tener. Bueno, los trabajos en alturas son todo un tema específico, así como los trabajos en excavación, es todo un área específica donde hay que tener mucho cuidado. Trabajo con herramientas manuales y eléctricas, señalización en obra, esa es otra importante, donde la señalización en obra sirve tanto para el personal de adentro de la obra que está trabajando, si está bien señalizado cada sector, cada área, por dónde puede caminar, por dónde no, por dónde transitan los vehículos, por dónde transitan los peatones, dentro de la obra me refiero, cómo también proteger a los terceros, a la gente que está afuera, los transeúntes, las personas que pasan por la obra, ya sea caminando o en un vehículo o en algún medio de movilidad, que tenga la señalización correspondiente, la zona externa de la obra, para que no ocurra ningún accidente.
Bueno, orden y limpieza de obra, esto tiene que ver también con la parte de higiene, de salud, etcétera, etcétera, y de orden general que se necesita en cualquier, en cualquier obra, ¿cierto? Bueno, el marco regulatorio, esto es fundamental, esto se toma mucho en los finales. Deben saber que esta es la ley principal o la primera que apareció, que es la ley 19.587/72, o sea, del año 1972, donde establecía por primera vez la ley de higiene y seguridad en el trabajo. Después se amplió o se complementó esa ley con la ley 24.557/96 del año 1996, donde se denominó ley de riesgos del trabajo. Pero que se complementan, ojo. A partir de ahí hay un organismo que controla esto, porque uno dice, oh, bueno, a ver, ¿quién controla que se cumpla esto? Porque aparece la empresa por un lado, después aparecen las RT, que son las aseguradoras de riesgos de trabajo, que son empresas, compañías de seguro, que se dedican a establecer, la empresa los contrata y ellos ofrecen un seguro contra accidente o hasta el caso de muerte de un personal. Entonces, como un seguro de cuando uno compra de un vehículo, bueno, o de otras cosas, bueno, esto es un seguro sobre la persona, sobre el trabajador. Y en el trabajador se entiende no solo el personal de obra en sí, el obrero, sino también los técnicos profesionales que estén trabajando ahí, es decir, a todas las personas que están dentro de la obra. Y el organismo máximo a nivel nacional que controla a su vez a la RT, controla a las empresas y a todo, digamos, como un organismo de control del Estado nacional, es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Ese es el organismo máximo en el que uno puede llegar cuando hay una instancia, un litigio también, eh, algún juicio, ¿no es cierto?, por algún problema de este tipo de accidente. Entonces, a partir de ahí, ese organismo ha sacado, bueno, a ver, por parte de la Nación se han emitido decretos y por parte de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, resoluciones que van completando el marco normativo. O sea que, en definitiva, el marco normativo de higiene y seguridad en la construcción es amplio, está constituido por leyes, por decretos como esto, por ejemplo, son decretos presidenciales del Poder Ejecutivo, 351/79, decreto 911/96, a partir de ahí se generan resoluciones, la 700/00, la 552/01, y resoluciones, como le digo, de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es un organismo del Estado Nacional. Y tiene a su vez sus resoluciones también 231/96, 51/97, etcétera. Están un poco desfasados aquí, pero tenemos otros apuntes donde están. Bueno, acá se vuelve a repetir un poco. La ley esta 19.557 es la ley de seguridad y higiene en el trabajo, la ley 24.557/96, la ley de riesgo del trabajo. Fíjense que habla del trabajo, es decir, es toda actividad donde haya un trabajo, o sea, ya no está hablando solo de la construcción, ya no está hablando solo de la obra de arquitectura o de la obra de ingeniería tal o cual. No, 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 es sobre el trabajo, es la ley de higiene y seguridad sobre el trabajo. Es decir, que cada actividad que se realice debe tener su programa de higiene y seguridad, debe estar controlado, debe tener un técnico que los capacite, que verifique el cumplimiento, etcétera. Es decir, va de la mano con las leyes laborales. Sería una cosa así, para que tengan una idea ustedes, esto va de la mano a las leyes laborales, a todo lo que es el marco de los códigos de las leyes laborales. Tenemos también las de seguridad e higiene en el trabajo. Porque un incumplimiento de esto por parte de una empresa, por ejemplo, obviamente le cae una sanción, ¿no es cierto? Civil, si es que hay un problema donde hay un problema que generó un daño en una construcción, en algo material. Pero puede ser también un juicio penal si es que hubo heridos o muertes en un accidente por incumplimiento de la empresa que fuere respecto a estas leyes que están aquí.
por incumplimiento de estas leyes, o decretos y resoluciones, como veíamos. Decreto de higiene y seguridad para la industria de la construcción. Este ya es puntual. Estas dos son generales para lo que es todo tipo de trabajo, y este es un decreto más puntual, que es el decreto de higiene y seguridad para la industria de la construcción. Acá sí ya tenemos un decreto, o sea, vamos de algo macro a algo micro, es decir, de algo más grande a algo más pequeño, donde ya aquí lo acotamos sí a nuestro rubro, a la industria de la construcción, donde existe este decreto 911/96 y otro decreto reglamentario de la ley 19.587/72. O sea, de esta ley hay un reglamento que es aplicado específicamente a la industria de la construcción. Ahí es la parte ya específica a nosotros. Después tenemos también como legislación, tenemos las resoluciones del SRT. El SRT, que es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, o sea, el organismo del Estado Nacional, que es el organismo de control en todo el país de estas cuestiones que hablamos de higiene y seguridad, no solo en la construcción, sino en el trabajo en general. Tiene una resolución, hablando ya de nuestras obras en la construcción, hay una resolución de esa Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es la 231/96, donde establece condiciones básicas a cumplir desde el inicio de la obra, desde cuando todo lo que yo necesito hacer antes de iniciar la obra, y la confección del legajo técnico, porque hay que hacer un programa de seguridad, hay que hacer un legajo técnico, así como se hace para un proyecto y poder ejecutar una obra. Bueno, se necesita también un programa, un legajo específico para la parte de higiene y seguridad para esa obra puntualmente. Para cada obra va a tener su propio legajo o programa. También hay otra resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que era 51/97, que es para subcontratistas, porque nosotros tenemos, en una obra tenemos los contratistas, que son los que fueron contratados directamente por un organismo, por un propietario, o un organismo del Estado, y los subcontratistas, que son a su vez contratados por los contratistas. También deben cumplir los subcontratistas. Bueno, aquí está la resolución 51/97. Y la 35/98 para los contratistas principales. O sea, son los que han firmado el contrato. Por ejemplo, para poner nada más que ponerlo en contexto y que les sea más fácil comprender, imagínense que vamos a hacer viviendas en el barrio IPB. A través del IPB vamos a hacer en la Armada Formosa. Yo tengo una empresa constructora, o alguno de ustedes tiene una empresa constructora, y ustedes entonces son los que firman, porque salieron adjudicados para hacer 40 viviendas, por ejemplo, en la Nueva Formosa. ¿Ante qué? Ante el organismo IPB. Entonces, el IPB se llama comitente, es el organismo, digamos, que financia la obra, que va a pagar la obra y que los contrata, y ustedes son las contratistas, la empresa contratada, después de una licitación, para que hagan la obra. Entonces, ustedes ahí son los contratistas principales, porque son los que firmaron el contrato con el organismo comitente. En ese caso sería el IPB, para el ejemplo que puse. Pero después, a su vez, pueden ustedes subcontratar, porque pueden decir, bueno, yo con el personal que tengo voy a hacer toda la parte de hormigón y albañilería, pero voy a subcontratar porque o no tengo el personal para eso, o porque no lo quiero hacer, o porque no me conviene hacerlo o perder tiempo en eso. Entonces ustedes subcontratan a un subcontratista para las instalaciones sanitarias, a otro subcontratista para instalaciones eléctricas, por ejemplo. Es muy común eso. Entonces, bueno, los subcontratistas deben cumplir también una serie de normativas, que, bueno, está contemplada en esta resolución, o sea que no quedan exceptuados, digamos, deben cumplirla. Y el contratista debe controlar que el subcontratista que él contrató, valga todo el juego de palabras, cumpla la legislación correspondiente. Después tenemos resoluciones 319/99, más actual, para obras repetitivas, o sea, obras similares, pueden ser las obras de vivienda, que por ejemplo, hoy me salen 40 viviendas en la Nueva Formosa, a través del IPB. Y después que termino eso, me vuelven a dar o adjudicar otras 40 viviendas más, o 50 más, bueno. Entonces, cuando las obras son repetitivas, son muy similares, muy características, bueno, también existen resoluciones que nos dicen, bueno, cómo resolver
para el caso de obras que son similares. Entonces, para presentar la documentación, por ahí hay documentaciones que ya no se presentan, otras sí, porque tienen la misma característica que una que ya hice antes, pues son repetitivas. Y de corta duración también están las que son muy breves, son un trabajo muy puntual, por ahí un bacheo, reparar un pavimento, reparar una zona puntual del pavimento de una ciudad, entonces son de corta duración, también tiene su característica la legislación. No es lo mismo una obra que dura un año que una obra que va a durar como máximo 7 días, corta duración. Entonces, las exigencias son distintas, ¿no es cierto? Para un caso u otro. En la resolución 231/96, por ejemplo, de la Superintendencia de Riesgo y Trabajo, bueno, habla de plazos, digamos, que tenemos hasta los 7 días de iniciada la obra, ¿no es cierto? Yo inicio la obra, hasta los 7 días tengo como máximo el plazo para entregar la ropa de trabajo del personal, porque es obligatorio entregar ropa de trabajo al personal, 2 mudas de ropa al año. Pero tengo para arrancar como máximo 7 días para entregar la ropa de trabajo al personal. Como máximo a los 15 días yo ya tengo que completar la capacitación básica de higiene y seguridad del personal. Es decir, yo tengo que la empresa tiene que haber contratado a un técnico, a un especialista en higiene y seguridad. Esa persona armó el programa de higiene y seguridad y ahí dentro del programa va a establecer las distintas capacitaciones que le tiene que dar al personal. ¿Por qué? Porque hay que enseñarles al personal, hay que reunirlos en un salón, en una sala, en algún lugar, y explicarles, son distintas charlas, distintas capacitaciones que se dan a lo largo de la obra, de acuerdo a las tareas que van a ir haciendo. Entonces se le va previniendo de qué herramienta van a usar, cómo deben usar, cómo armar los andamios, los elementos de seguridad que se deben poner, cuándo deben usar a lo mejor un protector auditivo, no siempre se usa protector auditivo, en qué caso hay que utilizarlo, bueno, casco va siempre, botines o calzado de seguridad va siempre, guantes tiene distintos tipos, depende de la tarea que voy a hacer, bueno, todas esas capacitaciones para que el personal sepa cómo manejarse, cómo actuar en obra, surge de las capacitaciones que le tiene que dar el especialista de higiene y seguridad que contrató la empresa. Después la instalación de carteles de higiene y seguridad en la obra. También tiene un plazo máximo para instalar todos los carteles de higiene y seguridad en la obra. Porque yo tengo que tener cartelerías que me van avisando a mí, además de la capacitación, pero a mí, por ejemplo, obrero, yo tengo que ir viendo y mirando las distintas cartelerías que me guíen o que a su vez me ayudan de alguna forma a concientizarme y a recordarme que tengo que usar siempre cascos, por ejemplo. O si voy a hacer un trabajo en altura, colocarme un arnés con un cabo de vida, etcétera, etcétera. ¿Entienden? Entonces, la cartelería es muy importante. Destinar un sitio adecuado para su utilización como comedor del personal, deben tener también definido, en ese plazo máximo de 15 días, un lugar, un comedor donde va a almorzar. Normalmente el personal almuerza porque después ya a la tarde se van a sus casas y generalmente ya la cena es en su casa, pero puede ser que desayunen o que almuercen en la obra, entonces debe haber un lugar, estamos hablando ya de una obra que tiene cierta cantidad de empleados, ¿no es cierto? Entonces ya requiere que se adapte un lugar como comedor del personal, con mesas, sillas, etc. Completar la protección contra incendios, o sea que obviamente tiene que tener los extintores que correspondan, si necesitan hidrantes para que puedan, a través de los cuales circula el agua y permiten sofocar un incendio con agua a presión, bueno, se instalará, eso depende de la característica de la obra, pero como mínimo debe haber en distintos lugares claves extintores por cualquier incendio que se genere. Adecuar el orden y la limpieza de la obra, destinando sectores de acceso, después definir la circulación y ascenso en caso de corresponder, seguros y libres de obstáculos. O sea que hay que definir cuáles son las circulaciones, por dónde van a transitar los empleados que se manejan a pie y por dónde los empleados que van manejando un elevador frontal, por ejemplo, un elevador frontal o SAMPI que le dicen normalmente, o por dónde va a entrar el camión, por dónde va a salir. Cada personal debe saber por dónde va a circular. Y después si tiene que ascender, por ejemplo, con montacargas, bueno,
saber dónde está ubicado el montacarga, cómo hacerlo, cómo cerrar la puerta que tiene el montacarga, cómo accionarlo, colocarse elementos de seguridad también para ascender en esa montacarga, etcétera. Debe estar libre de obstáculos, obviamente. Bueno, todas esas cuestiones están contempladas dentro de la resolución 231/96. Después tenemos condiciones básicas. Bueno, esto son cuestiones que menciona también esta resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de la Nación, pero son condiciones básicas y mínimas que deben cumplir prácticamente todas las obras, de todo tipo. Instalación de baño y vestuario adecuados. O sea, se necesita que existan baños y vestuarios en condiciones de uso digno, ¿no es cierto? No sucio y mal mantenido. Todos esos gastos corren por cuenta de la empresa, de la contratista. Provisión de agua potable, no solo para la obra, para preparar el hormigón, sino para el agua de consumo, para el agua que tiene que beber el personal. Eso es fundamental, que sea una provisión de agua potable. Hay veces que si el agua de red no es un agua muy segura, hay que comprar los bidones con los dispensers, perdón, para el agua que vienen en los bidones para el agua de consumo del personal. Construcción de infraestructura del campamento, si es necesario, ¿no es cierto? Hay veces que por la característica de la obra, a lo mejor está muy retirado, generalmente en las obras en la Patagonia, en el sur, que están en lugares muy retirados de las ciudades, el personal no vuelve a su casa, pasa un tiempo en ese lugar, 15 días, 3 semanas, un mes. Entonces, hay veces que se necesita en ese campamento o en ese obrador que haya también vivienda, que haya dormitorios, ¿no es cierto? Que también tengan las instalaciones mínimas para que la persona pueda descansar, estar cómodo, etc. Disponer de vehículo apropiado para el transporte del personal, eso también es fundamental, que los vehículos estén siempre en condiciones, controlados mecánicamente, etcétera, etcétera. Entrega de todos los EPP, ahora ya vamos a ver qué son los EPP, son los elementos de protección personal, que son básicos y fundamentales. Estos presidentes lo tienen que usar todos y casi en todo momento. Esto es lo primero que hay que entregar al personal cuando comienza la obra, de acuerdo a los riesgos existentes. Por eso hay algunos EPP, algunos elementos de protección personal, que son generales, que van siempre, y otros que son específicos de acuerdo al tipo de tarea que va a hacer. Bueno, la ropa de trabajo, ya habíamos mencionado, implementación del servicio de higiene y seguridad del trabajo y confección de legajo técnico. Esto lo va a hacer el técnico o el especialista que se contrate en higiene y seguridad, porque existen posgrados para esto, cursos, posgrados, especializaciones, licenciatura, etcétera. Hay muchos ingenieros, arquitectos que hacen la licenciatura o los posgrados y se dedican a esto. Son los especialistas que brindan su servicio a las empresas. Implementación de un programa de capacitación, bueno, lo que le decía, tienen que tener un programa mes a mes de qué capacitación le van a dar al personal de acuerdo al programa de trabajo, al plan de trabajo, de acuerdo a las tareas que van a hacer ese mes o en esa semana. Bueno, se le va a dar una capacitación, o sea, una charla de capacitación previa al inicio de esas tareas, para que sepan cuáles son los elementos de seguridad que deben usar y tener en cuenta, bueno, todos los elementos que van a aparecer en ese lugar y que tienen que utilizar o que tienen que tener cuidado y demás, o cómo utilizarlo. Realizar una instrucción básica para el personal en la materia. Porque a veces uno le hace una capacitación al personal de que se dedica a la instalación eléctrica, le va a dar un tipo de capacitación. Al que se dedica a la instalación sanitaria, le va a dar otra capacitación. Es decir, hay capacitaciones que son comunes porque son medidas de seguridad comunes a todos, pero hay algunas que son específicas. Los que van a trabajar en altura van a recibir una capacitación específica para los que van a trabajar en andamios y en alturas porque están haciendo un edificio en altura. Otros que van a trabajar en excavaciones porque están colocando cañerías a profundidades importantes. A partir de 1,20 ya se considera una excavación profunda, donde se necesita cumplir ya los requerimientos de las leyes. Entonces van a recibir una capacitación específica. Eso es fundamental. La resolución 231/96 también de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo
Habla de condiciones básicas también. ¿En qué sentido? ¿En qué aspectos? ¿Qué es lo que toca? Por ejemplo, la ejecución de las medidas preventivas de protección de caída de personas o de derrumbes. A ver qué tipo de protección tengo y cómo debo trabajar para evitar la caída de personas, obviamente de altura, estamos hablando, o puede ser hacia un pozo, hacia una excavación, o de derrumbe, si es que hay algún tipo de obra que se está haciendo que puede llegar a derrumbarse y que obviamente no caiga sobre la persona. Como la colocación de barandas, que hay que se le enseñe, digamos, y que se tomen las medidas para colocar barandas, vallas, señalización, pantallas, un murado, tabla destacado, según corresponda, ¿cierto? Según el tipo de obra, van a ser las medidas de protección. ¿Para qué? Para que las personas no caigan ni desde una altura X, si están trabajando en un edificio natural, o en una excavación, están trabajando y alguien que esté arriba de la excavación no caiga dentro de esa excavación. Digamos. Entonces, existen todos estos elementos de seguridad que son los que tienden a proteger justamente esa cuestión. Después disponer de disyuntores eléctricos, esto también es fundamental, que en toda la obra donde yo tenga un tablero principal o seccional eléctrico, debe tener disyuntor eléctrico y puestas a tierra también. O sea, tienen que tener jabalinas, tienen que tener los disyuntores eléctricos que ustedes deben conocer, que quizás tienen en sus casas, que son los que permiten, esos dispositivos que permiten que saltan y cortan la corriente en el caso de que una persona haga masa y entonces salva su vida, porque si no la corriente va a pasar por su cuerpo y obviamente va a poner en riesgo totalmente su vida. Entonces los disyuntores deben estar presentes en todos los tableros de obra que hayan, en cualquier sector que se esté trabajando, y la puesta a tierra de cada tablero también es fundamental, es decir, la jabalina como para que lleve también las cargas, las descargas estáticas a la tierra, de acuerdo al riesgo a cubrir también. En los tableros, en las maquinarias también, hay veces que hay tableros que hay que instalar en determinadas máquinas, que lleva un tablero propio, bueno, también tiene que tener disyuntor eléctrico. Bueno, los cableados se realizarán con cables de doble aislación, o sea que son cables especiales a su vez que hay que usar para darle más seguridad todavía, que el cable no se pele, que el cable no se corte, etcétera, etcétera, tienen que ser cables especiales. Estamos hablando siempre de las instalaciones que el personal va a usar para trabajar, ¿eh? No me estoy refiriendo a los cables de la obra, de lo que yo voy a meter en la cañería de la pared de la obra, no. Los cables que necesito para poder hacer funcionar tal máquina o tal herramienta. Instalación de un extintor de polvo químico o triclase ABC, bueno, el más común de los extintores o matafuegos son los de clase ABC o triclase. Son los que abarcan casi todos los tipos de materiales que pueden incinerarse o prenderse fuego. Entonces, este es el más abarcativo desde el punto de vista que puede apagar el fuego generado por distintos materiales, ¿no es cierto? El A representa una determinada clase de material, el B otra y el C otra. Entonces, este es el de más, el que cubre la mayor amplitud, digamos, de distintos orígenes del fuego, cuya capacidad sea de 10 kilos, o sea, pide que cada extintor tenga 10 kilos como mínimo de los que instalo en distintos sectores de la obra. Protección de los accionamientos y sistema de transmisión de las máquinas instaladas, bueno, siempre hay que poner los avisos, que hay descarga eléctrica, vieron que se usan muchas veces adhesivos que nos están indicando que eso es peligroso, no tocar, porque bueno, hay descarga eléctrica, etcétera. Siempre donde haya mecanismos, accionamiento y sistemas delicados, peligrosos, donde una persona se puede o quedar electrocutado o se pueda cortar, bueno, tiene que tener una señalización, tiene que tener un adhesivo, tiene que tener un cartel, algo que indique. Todas las condiciones enunciadas se deberán cumplir desde el inicio de obra. Esto es fundamental. Pero estas cosas no se pueden colocar después que hubo un accidente, ¿no? O a los 15 días, no, desde el vamos, desde el momento que yo inicio la obra o inicio la tarea esa específica correspondiente. La resolución 51/97, por ejemplo, me habla del plan de seguridad, que sería ese famoso programa o plan de seguridad donde está desarrollado toda una serie de informaciones que debo cumplir a lo largo de toda la obra. Y después, bueno, están las constancias de visita también.
El plan de seguridad tiene, bueno, ¿en qué consiste? Normalmente esto lo elabora los especialistas o el técnico en higiene y seguridad. La nómina del personal, tengo que tener todos los datos del personal que va a trabajar en esa obra, todos, los técnicos, los obreros, todos. Identificación de la empresa, el nombre de la empresa, el establecimiento, cuál es la RT, qué se contrató, qué contrató la empresa, fecha de la confección, descripción de las obras, cuánta etapa va a tener la obra, el plan de trabajo de la obra, riesgo general y específico por etapas, o sea, qué riesgo va a haber en la obra. Porque donde haya un riesgo, ahí tiene que haber una medida de seguridad. Yo sé que acá puede haber un riesgo de caída, bueno, ahí tiene que haber una medida de seguridad. Todas esas cosas hay que preverlo y escribirlo en ese plan de seguridad. Y que después todas esas medidas y todo ese plan de seguridad lo firma el empleador, o sea, el dueño de la empresa, el director de obra, que pueden llegar a ser ustedes, pueden llegar a ser también los empresarios o los dueños de una empresa, el director de obra, si que le toca trabajar como profesional director de obra, el responsable de higiene y seguridad de obra, que ese, como le decía, ya es un profesional que obviamente se capacitó, hizo un posgrado en higiene y seguridad para poder actuar en la obra como responsable de higiene y seguridad. Y a su vez, del lado de la RT, que es el lado de la compañía de seguro, también tiene un profesional, un inspector, también especialista en higiene y seguridad, que representa la RT y que debe aprobar también, tiene que llevar la firma de ese profesional de la RT que aprueba el plan de seguridad. Como si no, no puede iniciar la obra si que no está aprobado ese plan de seguridad que lo armó el responsable de higiene y seguridad de la empresa. Después hay constancia de visitas de obra, constancia de cada visita de la RT, porque la RT va y controla también. ¿Sí? Como toda compañía de seguro, yo soy la que te estoy asegurando a vos como empresa. Bueno, yo tengo que ir a controlar a ver si vos estás cumpliendo todo lo que me dijiste en el plan de seguridad. Están las vallas, están las barandas, el empleado tiene sus EPP, su elemento de protección personal, los andamios también, están las cartelerías, está el comedor en condiciones, está el baño en condiciones, o sea, la RT también va a hacer su control, porque, ojo, si yo no cumplo todas las cosas que me comprometí a cumplir y que estaban escritos en esa estructura de mi plan de seguridad, la RT, cuando ocurra un accidente o algún inconveniente de ese tipo, la RT, como todo seguro, ustedes saben bien que las compañías de seguro tratan siempre de, en lo posible, si hay algún resquicio de dónde tomarse para no pagar, no paga. Y entonces el que tiene que pagar es el empresario, el dueño de la empresa, sí o sí. Entonces, tiene que cumplir la empresa todos los requisitos para que primero porque debe cumplir para que haya seguridad en la obra. Segundo, porque la RT va a hacer visitas para controlar, porque si no va a ser informe de que la empresa no está cumpliendo esto, aquello y lo otro. La culpa no es del personal, es de la empresa. Identificación del establecimiento, tiene que poner en la constancia de visita, fecha de visita, identificación de las tareas realizadas por la RT, o sea, qué es lo que inspeccionó la RT, las tareas que estaban realizando en la obra, objetivo y plazo que corresponden, y firma del responsable de higiene y seguridad de la empresa y el de la RT terminan firmando esa constancia de visita. Entonces, en resumen, digamos, lo que se hace, bueno, para ese plan de seguridad es para el inicio de una nueva obra, yo quiero arrancar una nueva obra, entonces tengo que analizar, bueno, si tiene alguna de las siguientes características: excavación, demolición, si tiene más de 1000 metros cuadrados o de 4 metros de altura, ¿no es cierto?, la obra, proximidades con líneas de media tensión o alta tensión, porque eso también es peligroso, trabajar en zonas donde haya cables de media tensión o alta tensión, entonces todo eso hace que yo implemente determinadas medidas de seguridad o no. El empleador redacta el plan de seguridad con estas características que mencionábamos acá, después eso se eleva a la RT, ¿no es cierto? 5 días antes del inicio tiene que elevar, porque la RT la tiene que aprobar para poder comenzar la obra, entonces se eleva la RT con 5 días de anticipo como mínimo, el inicio de obra. La RT controla todo el plan de seguridad que lo preparó el técnico de higiene y seguridad de la empresa, y ahí recién lo aprueba y bueno, y va a establecer también el plan de visita que va a realizar a la obra. Y eso va a informar a la empresa. Entonces, después tenemos, por ejemplo, otra resolución. Todas estas son cuestiones legales, que eso es la que uno se respalda para
el cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad. La resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, la número 35/98, que es sobre inicio también de obra nueva, en donde tenemos contratistas principales y comitentes. Bueno, tienen que cumplir la resolución 35/98, que es esta. Hay que notificar el inicio de obra a su RT, al RT que contrató la empresa, hay que notificarle que se va a iniciar la obra, hay que hacer el plan de seguridad, como decíamos antes, o programa de seguridad, y la RT va a controlar después el cumplimiento de ese programa de seguridad que fue aprobado por la RT. El subcontratista, por ejemplo, va a tener que cumplir la resolución 51/97, que también notifican su inicio de obra de la RT, así como la contratista debe notificar su inicio de obra de la RT, también las subcontratistas deben iniciar. Después confeccionan, también deben tener una RT propia, puede ser la misma que la de la contratista, o pueden ellos contratar otra, pero tienen que también armar un programa de seguridad adaptado a la tarea que van a hacer. Y la RT va a controlar el cumplimiento general. O sea, algo muy parecido a lo que se hace en la empresa lo tiene que hacer la subcontratista, nada más que va a ser más pequeño, porque las tareas que van a hacer un subcontratista normalmente es una tarea puntual, ¿no es cierto?, que le encargó o lo contrató a la contratista. Bueno, después tenemos la resolución 319/99, que son aplicables a obras de carácter repetitivo y de corta duración, listado de acciones primarias de higiene y seguridad, coordinación de servicios de higiene y seguridad, plazo de aprobación o rechazo de los programas, también eso está contemplado ahí. La resolución 700/00 del año 2000 sería, se crea el programa de prevención denominado Trabajo Seguro para Todos. Ahí aparece este nuevo programa que se llama Trabajo Seguro para Todos, apunta al control de la cantidad de accidentes en las empresas que tienen una frecuencia superior a la media de la actividad. O sea, hay un control estadístico que debe llevar cada empresa, y a su vez eso se informa a la RT y la RT a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, en donde hay un seguimiento de la estadística de la frecuencia de accidentes laborales que hay en una determinada empresa. Y eso lo va a calificar y puede ser después pasible de sanciones, ¿no es cierto? O sea, la frecuencia igual de cantidad del mismo tipo de accidentes dividido la cantidad de trabajadores promedio expuestos al riesgo. Entonces, eso es como una especie de calificación o de ranking que tiene la empresa. Porque no puede ser que la empresa haya ocurrido un accidente con 1 o 2 personales por haberse caído de un andamio. Y después otra vez al mes se vuelven a caer 2 más. Y al otro mes otra vez. Entonces, esa estadística está indicando de que claramente la empresa no está cumpliendo con todas las medidas de higiene y seguridad, porque si no, no podría haber tantos accidentes en función de la cantidad total de empleados. Eso es un indicador de que algo está funcionando mal. Por ende, seguro va a recibir sanciones y demás. La contratista, la empresa. Se trata, la resolución número 552 del 2001, se trata de una ampliación de la resolución anterior, de la 700 /2000, donde, bueno, agrupa a las empresas, la siguiente categoría: empresas testigos, construcciones, agro y empresas. Establece condiciones para distintos grupos. Resolución diciendo se rige por la norma anterior. Bueno, para la construcción lo que se le pide es que el empleador debe emitir un aviso de obra. O sea que cada empleado que yo tome, le tengo que emitir al RT un aviso de obra, es decir, un aviso de que tengo un alta de un personal nuevo. Como también si voy a iniciar una obra, tengo que emitir el aviso de obra, que significa que voy a iniciar una obra nueva, antes de iniciar la actividad, que debe ser comunicado al RT, y este a su vez va a informar a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. La RT debe llevar un registro de visitas de las obras, obviamente. Los empleadores deben informar a la RT en los casos en que se extienda de la fecha prevista de finalización. Claro, porque hay veces que uno prevé que la obra va a durar 12 meses, pero por atrasos que pueden ser debido a precipitaciones o algún otro problema, se va a extender 1 mes más o 2 meses más. Entonces esa ampliación hay que formalizarla y presentarla a la RT, y otra vez tiene que ser aprobada, porque si no queda sin cubrir esos meses. Bueno, documentación a requerirse, servicio de higiene y seguridad, constancia de capacitación, constancia de entrega de EPP. Estos son elementos básicos que uno tiene que hacer durante la obra. Generalmente se encarga el
especialista en higiene y seguridad, pero obviamente siempre tiene que estar respaldado y avalado por el empleador, el propietario de la empresa, o los ingenieros que estén a cargo, o arquitectos. Servicio de higiene y seguridad que deben cumplir, constancia de capacitación, o sea, donde tienen una planilla donde firman todos los empleados que recibieron una capacitación de tal tema, por ejemplo, constancia de entrega del UPP, también el personal hay que hacerle firmar, aclarar y poner su DNI en una planilla cuando se le entrega el elemento de protección personal, para que esas constancias lo eleve la empresa al RT para que vea que está cumpliendo con las entregas de los EPP, o sea, los elementos de protección personal. ¿En qué consisten las capacitaciones? Lo que le decía es, bueno, no se puede lograr que un trabajador se prevenga de un riesgo que no conoce. O sea que si el trabajador va a ir a hacer una tarea, pero que no conoce cómo se hace la tarea o cómo debe cuidarse, obviamente que se va a accidentar. Entonces la capacitación está para eso. Yo lo tengo que capacitar previamente en charlas técnicas que se arman en la obra, en algún salón que tiene el obrador, para explicarle y capacitarlo. Eso lo tiene que hacer el especialista en higiene y seguridad. Después, no se puede lograr la prevención cuando no existe concientización de los riesgos y por lo tanto no se logra un cambio en la conducta humana. Y muchas veces que el personal también es reacio, ojo, no todos quieren cumplir lo que se les pide, pero hay que concientizarlo de los riesgos, es decir, usar los PP, usar el casco siempre, usar siempre tus botines, o sea, los borcegos, los calzados de seguridad, usar los guantes para hacer tal o cual tarea, usar protector auditivo. hay que concientizarlo, hay que formarlos para que actúen de esa forma. No es fácil, porque a veces el mismo personal, independientemente de que la empresa y el técnico de higiene y seguridad se esfuercen, a veces el personal no quiere cumplir o no cumple. Condiciones en materia de seguridad y higiene que debe cumplir la empresa contratista. Bueno, la empresa contratista se pueden dar dos alternativas. Que la empresa contratista no tenga contrato, esa es una situación. Entonces, la seguridad de riesgo de trabajo, que el personal se desempeñe autónomo, para este caso debe presentar inscripción como monotributista del trabajador, seguro de accidentes personales para cada uno de los operarios, por 180.000 pesos como mínimo, esta cifra ya se habrá actualizado, debiendo cubrir muerte e invalidez parcial con cláusula de no repetición a favor del comité. Además, se deberá exigir la entrega y la obligatoriedad del uso del elemento de protección personal. O sea, que eso es para un caso en que sea una obra muy pequeña, no tenga contrato. Que la empresa tenga un contrato con una RT, eso es algo fundamental. Las empresas tienen que contratar una RT. De las varias que hay aquí en el país, son varias, son como compañías de seguro, así como cuando yo voy y tengo una compañía de seguro para contratar el seguro para mi auto, por ejemplo, ya sea contra terceros, contra todo riesgo, lo que fuera. Bueno, hay compañías o empresas que se dedican a este tema, ART, aseguradora de riesgo de trabajo. Existen varias muy conocidas en el medio, de lo cual Sancor Seguro es una de esas, Galeno es otra, Prevención es otra, son ART, aseguradora de riesgo de trabajo, que la empresa sí o sí las tiene que contratar. Entonces, a partir de ahí, de cada personal se va a descontar un porcentaje de su haber con el cual después se transfiere al RT, porque el RT obviamente cobra la póliza de cada uno con un porcentaje del sueldo de cada personal. Entonces eso, y la empresa tiene que pagarle al RT esas sumas para que esté protegido siempre el personal. Para estos casos, los trabajos de la industria de la construcción están comprendidos dentro del decreto 911/96, etc., que la empresa esté obligada a presentar programas de seguridad, bueno, todo lo anterior, es decir, debe contratar una RT y debe complementar todo lo que vimos anteriormente, presentar el programa de higiene y seguridad, tener un responsable de higiene y seguridad, hacer el programa, y bueno, cumplir todo lo que ya habíamos mencionado anteriormente. El programa de seguridad se debe revisar para cada hora, bueno, está un poquito repetitivo, pero antes de dar comienzo a la obra, la empresa debe emitir el aviso de obra, la RT. La RT tiene 5 días hábiles para aprobar el programa, y bueno, que deberán cumplir con la presentación de qué cosa tiene que elevar la empresa a la RT para tener el programa aprobado. Es contrato en vigencia con la RT, o sea, tiene que tener el contrato con la RT,
en vigencia, no tiene que estar caído, o sea, no debe de ver el RT nada. Listado del personal cubierto por la RT, la nómina del personal que va a trabajar ahí, el aviso de inicio de la obra, que es un formulario específico, el programa de seguridad que tiene que haberse armado de acuerdo a las características que mencionamos antes, comprobante de capacitación realizado al personal dictado por responsable de higiene y seguridad, y remito de entrega de los elementos de protección personal de acuerdo al tipo de trabajo, o sea, los EPP. Las planillas que yo le decía donde tiene que firmar el personal, también hay que presentar, que deja constancia que se le entregó al personal eso. Que el tipo de obra a ejecutarse no esté comprendido dentro de lo exigido por el 51, bueno, contrato de emergencia con la RT, esto sería para su contratista, listado personal cubierto por la RT, aviso de inicio de obra, o sea, hay muchas cosas que son similares a la contratista. El personal que desempeñará tareas será provisto de, bueno, estos son parte de lo que hablamos de EPP. Ropa y guantes de trabajo y casco, zapatos de trabajo o botas de goma. Zapato de trabajo se refiere al calzado de seguridad, que generalmente tiene una puntera de acero, tiene la suela de la zapatilla, es una suela gruesa obviamente, que tiene cierta capacidad dieléctrica como para darle protección si es que uno pisa por ahí un cable con corriente. O botas de goma si se va a trabajar en el barro, con agua, etc. Tiene que también tener cartelerías y avisos que indiquen las medidas de protección y prevención de accidentes. Siempre la cartelería de aviso debe estar en distintos sectores de la obra, debe tener los sanitarios como corresponde, acceso a higiene personal una vez concluida la jornada de trabajo, o sea, hay que ofrecerle no solo, estamos hablando de obras más grandes fundamentalmente, no solo los sanitarios, es decir, el baño específicamente, sino también el vestuario que se pueda cambiar y bañarse inclusive. Bueno, estas son algunas cuestiones que deben cumplirse en obra. Se harán defensa o protecciones en los vacíos correspondientes a los patios, pozos de aire o ventilación, cajas de sensores, es decir, todo donde yo tenga la posibilidad de que haya caídas, yo tengo que generar defensas, con barandas, con vallas, con elementos que cierren el lugar para que no haya ningún tipo de accidente de ese tipo. En los medios de circulación, los andamios accesorios serán practicables y seguros. O sea, yo debo tener que los andamios los tengo que probar, tienen elementos que los traban, que los fijan para que no se muevan, deben estar bien calzados, deben ser rígidos, resistentes, no tienen que ser flexibles, se tienen que mover, tienen que tener, por ejemplo, los tablones donde pisa el personal, no debería ser de madera como muchas veces se ve, sino que deberían ser metálicos y antideslizantes, con la chapa antideslizante. Cuando la luz del día no resulte suficiente, se le proveerá de una adecuada iluminación artificial, como así también a los sótanos. O sea, cuando falta luz hay que agregar luz artificial. Asimismo, se eliminará de los pasos aleatorios las puntas salientes, astillas, chicote, atadura de varilla, alambre, clavo, gancho. Esto parece una pavada, pero es el origen de la mayor cantidad de accidentes y de las más comunes que ocurren en una obra, por falta de orden y limpieza. ¿Qué pasa? Quedan tirados por ahí algunos chicotes, algunos alambres de atar de la estructura, algunos clavos que se sacaron, algunos ganchos, algunas tablas que sacamos con el clavo mirando para arriba, es decir, chicotes de hierro que quedan saliendo, bueno, todo ese tipo de cosas a veces son los que generan accidentes menores, pero son accidentes al fin que deben evitarse. En la obra se colocarán defensas para las personas en previsión de accidentes y otros peligros provenientes de las instalaciones provisorias en funcionamiento. Bueno, las instalaciones eléctricas serán protegidas contra contactos eventuales, o sea que la persona que no tiene que tocar nada de la parte eléctrica no tiene que ni arrimarse, o sea, el que no es electricista, el que no está a cargo de eso, no tiene que tocar ningún tablero, ni ningún toma, ni ningún tipo de enchufe, etcétera, sino que para eso están los encargados, los electricistas o los encargados que ya están capacitados para eso. Los conductores reunirán las mínimas condiciones de seguridad, se refieren los conductores a los cables, las mínimas condiciones de seguridad, nunca obstaculizarán los pasos de circulación. En caso de emplearse artefactos portátiles, se cuidará que esto y sus conductores del tipo bajo goma resistente a la humedad y fricción. Es decir, está dando la característica de los distintos elementos, sobre todo cables, que deben tener seguridad para que nadie tenga contacto con el conductor en sí, que es el que
transporta la energía eléctrica. Los portalámparas de mano tendrán empuñaduras no higroscópicas, es decir, que no sean secas, no que se puedan resbalar con el agua. Aislada, y la defensa de la bombilla de luz estará cubierta de pérdidas también, que no, si yo lo voy a usar al exterior, que no ingrese agua por algún lugar del elemento. Las instalaciones térmicas se resguardarán de contacto directo, pérdida de vapor, gases, líquidos, caliente o frío. Las instalaciones mecánicas tendrán sus partes móviles defendidas en prevención de accidentes. Todo tipo de equipamiento, máquinas. Cuando se van a efectuar trabajos sobre techo que ofrezcan peligro de resbalamiento, sea por su inclinación o por la naturaleza del cubierto o por el estado atmosférico, es decir, porque llovió, se tomarán las debidas precauciones para resguardar la caída de personas. Fundamentalmente lo que se usa son arneses y ligas, es decir, cables o sogas que lo atan y lo sostienen. Cuando tengo que trabajar sobre un techo que tiene mucha inclinación o que está resbaladizo por agua, por lluvia, etc. El material de los andamios y accesorios debe estar en buen estado y ser suficientemente resistente para soportar los esfuerzos. O sea, el tema de los andamios es todo un tema. Las partes de madera tendrán fibras largas y los nudos no tomarán más de la cuarta parte de la sección transversal. O sea que si yo llegase a usar madera para alguno de esos elementos, tiene que ser madera de buena calidad. Las partes de andamio metálico no deben estar abiertas, agrietadas, deformadas ni afectadas por la corrosión. Los cables y puertas tendrán un coeficiente de seguridad de 10 por lo menos, según la carga máxima. O sea, de acuerdo a la carga que yo voy a usar una soga determinada para levantar algo, tiene que tener un coeficiente de seguridad 10. O sea, aguantar 10 veces más el peso que yo voy a elevar o que yo voy a utilizar, digamos. Después le voy a mostrar rápidamente. Bueno, aquí hay otra vez, este es otro apunte para que vean que es un repaso un poquito más profundo de la parte legal, ¿no? Que deberían leerlo. Esto es todo teórico, obviamente, porque son cuestiones legales que hay que cumplir. Hay mucho de cuestiones legales. Estos son los artículos que contiene esa ley, en donde está todo el detalle de lo que nosotros hemos visto en forma resumida, pero eso ustedes lo van a leer con mayor detenimiento para cuando tengan que rendir al final. Entonces, saben un poco las características o el contenido en general de la ley principal. Son las adecuadas condiciones que deben reunir los ambientes de trabajo a fin de proteger la salud psicofísica, evitando la aparición de enfermedades profesionales. Seguridad en el trabajo son todas aquellas técnicas y métodos de prevención orientados a evitar, fíjense como una definición de qué es la seguridad en el trabajo, son todas aquellas técnicas y métodos de prevención que están orientados a evitar accidentes del trabajo. ¿Y eso qué genera? Salvaguarda el capital humano, salvaguarda al trabajador. Y cuando digo trabajador me refiero no solo al obrero, a todos los que están trabajando dentro de una obra, inclusive hasta los propietarios que ingresen a visitar la obra o hasta alumnos que vayan a hacer una visita de obra. Y también salvaguarda lo material, o sea, salvaguarda el patrimonio de la empresa, porque si hay un accidente, además de dañarse, que es lo más importante, la vida de una persona, también se dañan las herramientas, los equipos, las máquinas y la obra, porque puede llegar a romperse, no sé, una losa, a caerse una losa, etcétera, etcétera. Entonces salvaguarda un montón de cuestiones, que no es solo la parte, digamos, humana, que es la más importante, no la discuto, pero digo, trae aparejado un montón de perjuicios más. Bueno, y ahí están todos los capítulos del decreto 351/79, bueno, son todos numerados, por eso digo, estas son cosas para que ustedes lo vean con detenimiento, de mucha teoría. Ley de riesgo del trabajo, cuáles son sus objetivos, quiénes están incluidos en el sistema, quiénes pueden cubrir este seguro que impone la ley y qué es una RT. Bueno, ¿cuáles son sus objetivos? O sea, el objetivo del cumplimiento, ¿no es cierto?, de las leyes de riesgo del trabajo es reducir la siniestralidad de la obra, es decir, reducir
porque a veces es inevitable, a veces ocurren accidentes, pero la idea es reducir al máximo posible la siniestralidad laboral, o sea, que ocurran siniestros laborales, que ocurran accidentes. Reparar los daños originados en segunda instancia ya sería reparar los daños originados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación de los trabajadores. Esto ya sería una cuestión posterior a un accidente o algún problema que le generó la obra, ¿no es cierto? Ya es la rehabilitación, encargarse de cuidar al personal y demás. Promover la calificación y recolección laboral, porque eso también te da una calificación mayor, es decir, un obrero que está capacitado en todas estas cosas, un obrero que está más calificado para un trabajo que otros. O sea que también esto al trabajador le sirve mucho porque le da una ventaja sobre otros que a lo mejor no tienen estas capacitaciones para poder acceder a un trabajo porque necesitan gente capacitada. Promover mejoras en las medidas de prevención y prestaciones de reparación. Siempre también toda siniestralidad, todo accidente que hay, bueno, permite mejorar, lamentablemente después ya de ocurrido, o sea, lo ideal es que no ocurra, pero digo, siempre, digamos, se puede llegar a tomar lo bueno de lo malo, que es mejorar algo que a lo mejor se creía que estaba bien colocado, bien instalado, que funcionaba bien tal máquina, tal equipo, y al final después se demostró que no, que tenía una falla, no funcionaba bien. Entonces, bueno, se tiene la posibilidad de corregir eso y enmendar, o por lo menos reparar y recondicionar. Accidente de trabajo. ¿Qué llamamos accidente de trabajo? Esto es importante también, porque esto ya está hablando de trabajo en general, es para cualquier tipo de trabajo, no solo, vuelvo a repetir esta parte, ya no es solo en la construcción, es para cualquier tipo de trabajo que ustedes hagan. Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito, porque ocurre de una forma instantánea, y violento, súbito y violento, ¿eh? Ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, es decir, porque estaba relacionado al trabajo que estaba haciendo la persona. O en el trayecto, esto es muy importante, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo. Es decir, ¿hasta dónde me cubre ese seguro de RT que me contrató la empresa que adquirió mi servicio? Es no solo cuando yo estoy trabajando en el lugar de trabajo, sino también el recorrido que yo lo tengo que denunciar e informar a mi empleador donde yo vivo. Entonces es el recorrido que va desde la empresa hasta mi casa, hasta mi domicilio, y a la vuelta, cuando vuelvo al trabajo, de mi casa hasta la empresa o el negocio que fuere. Es decir, todo esa es el espectro que me cubre. Es decir, es el lugar de trabajo en sí, donde yo pueda tener un accidente, o el trayecto que yo hago entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo. Siempre y cuando, acá siempre hay un pero, siempre y cuando el damnificado, o sea, el que se accidentó, no hubiera interrumpido o alterado dicho trayecto por causa ajena al trabajo. A ver, pongamos un ejemplo, porque esto es algo que se cumple en todo tipo de trabajo, así sean ustedes un empleado de la administración pública provincial, por ejemplo, o de una empresa, no sé, de un estudio jurídico o de un comercio. Es decir, la RT que deben tener ustedes y que debe haber contratado su empleador, si es que es serio y si trabaja como corresponde y trabaja conforme a las leyes, el RT que tienen ustedes, el seguro que tienen ustedes, los cubre de algún accidente que tengan en el lugar de trabajo o en el trayecto que ustedes van, ya sea que vayan a pie, en bicicleta, en moto o en auto, desde el trabajo hasta la casa y desde la casa hasta el trabajo. Ahora, si ustedes se desviaron por algún otro trámite particular personal y ahí le ocurrió el accidente, ahí ya está fuera de lo que se considera accidente de trabajo. Es decir, la RT ni la empresa se va a hacer cargo de eso. ¿Entiende? Es decir, siempre y cuando sea el trayecto que ustedes hayan informado,
Es decir, no necesariamente significa que yo me voy siempre por la misma calle, yo podría ir por esta otra calle paralela, pero el tema es que esté dentro del radio de la zona que esté indicando que yo me estoy yendo a mi casa o que estoy viniendo a mi trabajo. O sea, yo no puedo decir, a ver, trabajo en el centro y vivo, por ejemplo, en Villa del Rosario. Bueno, entonces hay un rango, yo puedo ir por Napoleón Uriburu, puedo ir por Salta, puedo ir por Irigoyen, puedo ir por Buniqui, ¿no es cierto? Hacia mi trabajo está en el centro. Pero no puedo justificar si es que yo vivo en Villa Rosario y hice toda una curva, tomé la circunvalación, allá di vuelta y bajé, volví por la Avenida Independencia o Juan Domingo Perón hasta el centro. ¿Para qué hice todo ese giro y todo ese radio, digamos, excelente? A lo mejor es porque tenía que ir a hacer algún otro trámite o porque tenía que hacer alguna otra tarea, otra actividad, alguna otra cosa, pero que no tiene nada que ver con lo laboral. Entonces ahí queda fuera y exceptuado esto que explica acá. O sea, tengan cuidado con esa cuestión. Causalidad del accidente, causa del accidente. Puede ser por acción insegura del trabajador, muchas veces porque el trabajador comete una acción insegura, a veces inclusive capacitado y todo, pero comete una acción insegura, una imprudencia. Por ejemplo, puede ser una negligencia, que es un descuido, puede ser una imprudencia, que es realizar actos peligrosos con conocimiento, porque ser imprudente es realizar algo peligroso, pero sabiendo que es peligroso. Impericia ya es por la falta de instrucción. La impericia es, yo no sé hacer este trabajo y me puse a hacer. Entonces, me falta instrucción para realizar esa tarea. Por eso es impericia. Negligencia es un descuido. Eso es cuando la acción es insegura por parte del trabajador. Es decir, un poco como que es por una acción directa del trabajador, ¿no es cierto? Es la causa del accidente. Pero a veces es por una condición insegura del medio laboral, donde eso ya no tiene nada que ver el trabajador en esa cuestión. Es una condición insegura del medio laboral. Es la circunstancia o condición física que hace posible que ocurra un accidente. Condiciones de máquina, herramientas, etc. Es decir, por ejemplo, las herramientas que trabajen mal, el equipo trabaja mal, el camión no tiene frenos, una máquina que está retrocediendo tiene que tener una alarma y no funciona la alarma, entonces yo no lo escuché y me atropelló. Digamos, tiene que ver ya con cuestiones que escapan al trabajador y que tiene que ver con el ambiente de trabajo. Esa es otro tipo de accidentes. Son todos accidentes, pero digo, son de distinto origen. ¿Qué prestación otorga la ley de riesgo de trabajo? Bueno, prestación en especie, asistencia médica y farmacéutica, prótesis, ortopedia, rehabilitación, recalificación de profesionales y servicios funerarios. Bueno, esto sería ya la peor condición, ¿no es cierto? No hace falta que lo aclare. Prestaciones dinerarias, o sea que puede haber prestaciones en cuanto a lo que se puede hacer por la persona en sí, persona que esté con vida, como hasta la persona que fallece. Prestaciones dinerarias, que son las prestaciones que se otorgan para resarcir las consecuencias económicas, son resarcimiento económico por el daño producido. Y sobre todo, ¿en qué condiciones? Cuando genera el accidente una incapacidad laboral temporaria, o cuando genera una incapacidad laboral permanente, o cuando genera una incapacidad laboral permanente parcial, o una incapacidad laboral permanente total. Entonces, los montos o importes que se le paga al personal son distintos de acuerdo, o va aumentando de acuerdo a la gravedad del accidente o de la incapacidad que le generó para trabajar. Hay incapacidades que son temporarias, qué sé yo, me torcí el tobillo, bueno, es temporario, quizá en un mes, en 2 meses, en 3 meses, con un tratamiento de traumatológico, kinesiológico, etcétera, me recupero, es temporario la incapacidad, pero me tienen que seguir pagando mi sueldo y demás. Incapacidad laboral permanente, ya es que no puedo hacer ese trabajo puntualmente más. Yo hacía un trabajo que era físico, no lo puedo hacer. El daño ocasiona una disminución permanente de la capacidad laborativa. Capaz que pueda hacer un trabajo de oficina, pero ya no un trabajo en obra. Después tengo incapacidad laboral permanente parcial, es cuando, bueno, el porcentaje de incapacidad es menor al 66% de lo que puedo hacer. Y la total, que es la peor condición de todas, es porcentaje de incapacidad mayor al 66%. Bueno, y esta sería sí la mayor de todas, gran invalidez. Y el EPT de la sigla
más necesidad de asistencia continua para realizar actos elementales. Estamos hablando ya de una invalidez muy grave porque fue dañado quizás el sistema cerebro motriz, entonces ya no puedo hacer desplazamientos, tengo algún tipo de invalidez, algún tipo de discapacidad, me generó que tenga que manejar una silla de ruedas, etcétera, etcétera. Estamos hablando ya de condiciones que denominamos gran invalidez, ¿no? O situaciones de esa gravedad, de ese tenor. Entonces, bueno, este es otro apunte que lo vamos a ver rápido. Otra vez hace un repaso de lo que dije en seguridad en general, un poco lo que vimos. Estas son los carteles, las señalizaciones que se usan en obra, por ejemplo, esto que indica que hay un extintor, esto que es necesario el uso de botas, de guantes, esto que hay peligro de fuego, peligro de descarga eléctrica, ¿no es cierto? Es decir, son todas las cartelerías que se pueden usar en una obra que me van llamando la atención o que me deberían llamar la atención para, por ejemplo, salida de emergencia, para cuando hay algún tipo de situación. Entonces, bueno, esta es la parte histórica. Fíjense, esta imagen es muy famosa y conocida, esta imagen. Creo que era cuando se estaba construyendo el Empire State, allá a principios de siglos, del siglo 900, digo, siglo XX. Fíjense el personal sobre una gran viga metálica. Generalmente todos esos edificios eran de acero. Fíjense que no hay ningún tipo de protección, no hay nada, absolutamente nada, entonces obviamente ahí había accidentes de todos los días y que costaba la vida del obrero, del personal, digamos, pues no había arneses, no había ninguna condición de seguridad. Miren, este está acostado. Bueno, esa era la realidad, digamos. Se avanzó mucho, obviamente, de esta imagen al día de hoy, en cuestiones de leyes, en cuestiones de las exigencias y bueno, los cambios de paradigma en este sentido, ¿no es cierto? Entonces, esto es un poco lo que habla de toda la historia, de toda la evolución a nivel mundial y nacional en materia laboral, en materia de seguridad laboral. Eso es también para que lo miren, es un apunte que yo lo voy a, lo van a tener en el Moodle, es más que nada para que tengan una idea de esos temas. Son fundamentalmente, como le digo, temas teóricos que necesitarían conocer un poco de todo. No digo que se sepan de memoria, pero lo importante es que sepan los temas más importantes, las cuestiones más importantes que establece cada ley, ¿no es cierto? Etcétera. Creo que tengo otro punto acá. Seguridad de la construcción. Bueno, una definición de qué es seguridad: es condición adecuada de desarrollo de la vida humana en todas sus actividades, consistente en la minimización de riesgo. Esa es la idea, minimizar los riesgos. A veces uno no puede decir, tengo controlado los riesgos al 100%. No, la idea es minimizar al máximo los riesgos para la salud y el resguardo de la propia vida y que permitan arribar con éxito al fin que en dicha actividad se ha propuesto. Es decir, en nuestro caso puede ser, el fin cuál es, construir un edificio. Bueno, entonces que se pueda llegar a ese fin, a construir el edificio, habiendo reducido al mínimo los riesgos de accidentes. Aplicación de técnica y método para lograr un estado ideal de protección a través de la aplicación de controles en máquinas, equipos, herramientas y el desarrollo de una conducta de prevención. Esto también es bueno saber y entender. Hay que hacer una concientización, capacitación y concientización del personal para que haya una conducta de prevención, de que yo me maneje ya en cualquier trabajo que haga, vamos a hablar en este caso de la construcción, que yo me maneje con una conducta de prevención, con una conducta adecuada donde digo,
respeto los carteles, respeto las indicaciones, respeto lo que se me explicó en la capacitación, de qué tengo que hacer, de qué no tengo que hacer, de cómo usar la herramienta, de cómo no usar la herramienta, etcétera, etcétera. Es decir, esas son cuestiones muy importantes también. En cambio, el accidente ya es una ruptura en el orden normal de un acontecimiento dado secuencialmente previsible. Un hecho causado por condiciones contrarias a la seguridad, acto o acción personal insegura. O sea, como tengo tres definiciones que me sirven para entender lo que es accidente. Ruptura de un orden normal de un acontecimiento dado, hecho causado por condiciones contrarias a la seguridad, obviamente no había seguridad, o acto o acción personal insegura, porque muchas veces los accidentes tienen que ver con que no hubo una acción segura por parte del personal. Está claro que esa fue la falla, ¿no es cierto? No es lo más usual, pero digamos, no es la que más predomina, pero existe. Accidente laboral, bueno, acontecimiento súbito y violento, esto ya lo habíamos leído, ocurrido en el ámbito laboral o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, en tanto el damnificado no hubiera interrumpido o alterado dicho trayecto por causa ajena al trabajo. Lo que hoy expliqué, a eso lo que sirve. ¿Qué es un incidente laboral? Porque tenemos accidente laboral, ¿qué es esto? Un accidente, acontecimiento súbito y violento ocurrido en el ámbito laboral o en el trayecto. Y el incidente laboral es un suceso imprevisto que pudiendo producir daño o lesiones por alguna casualidad no lo produjeron. O sea, un incidente sería como un accidente, entre comillas, pero que no llegó a generar un daño. Es decir, el personal se cayó o el personal tropezó, pero no se lastimó. No llegó a lastimarse, ¿no es cierto? Entonces es un incidente laboral. ¿Entiendes? Es un suceso imprevisto, o sea, claro, yo no lo hice a propósito, ni estaba en los planes, que pudiendo haber producido daños, en otras condiciones a lo mejor se producía un daño, se rompía una pierna, pero por alguna casualidad no lo produjeron. O sea que entonces el incidente es algo que, como un accidente menor, entre comillas, para trato de explicar, digamos, con otras palabras. O sea, el accidente claramente es algo que puso en riesgo la vida de la persona, o la salud de la persona, o la integridad física a través de un accidente. Pero el incidente laboral fue un hecho que sucedió con una persona, pero no produjo daños o lesiones. Pero el hecho sucedió. No significa que sea seguro tampoco mi obra, porque a lo mejor esa persona tropezó porque había una tabla en el medio, había un tirante que no tenía que estar. Entonces la persona tropezó y se cayó, pero no le pasó nada. Por suerte, ¿no es cierto? Por casualidad no se produjo ningún daño. Pero es un incidente que me está diciendo de que algo no está funcionando bien, que hay algo que no se está trabajando bien, porque esa madera, esa tabla, por dar un ejemplo, no tenía que estar ahí. Y ese es un incidente laboral. Y fíjese, esto es muy interesante, la relación entre accidente e incidente. A ver, ¿cuál es la relación que hay entre accidente e incidente? Accidente incapacitante, o sea, si tomamos en valores, digamos, con cierta proporción, accidente incapacitante se da uno, ¿no es cierto? O sea, accidente incapacitante son mucho menores, ¿no es cierto? Los que te incapacitan ya para hacer todo ese trabajo de por vida. Accidentes leves son 10, daños a la propiedad son 30, o sea, daño al edificio, digamos, que estamos trabajando, y 600 son incidentes. O sea, lo que demuestra esto en definitiva es, vamos a quedarnos entre este incidente y accidente incapacitante, que lo más común que suceden en una obra son incidentes, más que accidentes incapacitantes. Menos mal, ¿no es cierto? Pues sería grave que sea al revés esto. Porque si esto es al revés, porque no se está cumpliendo ninguna medida de seguridad, nadie le da bolilla a ninguna de las leyes y no se cumple nada y es un caos. Eso es lo que ocurría antes, en la época que le mostraba la foto. En la foto eran muertos, muertos, muertos. Ahora al revés era esta pirámide. Pero acá lo que tenemos son más incidentes en obras, o sea, pequeños accidentes, pero que no pasan a mayores. Por negligencia de alguna cosa, algo que
que no se dice, no significa que esté todo bien, significa que está bien, no hubo daños graves que lamentar ni nada, pero significa, son llamados a atención, que significa que hay que corregir algunas cuestiones dentro de ese lugar. Y accidentes incapacitantes obviamente son mucho menores los que se pueden dar en un trabajo, ¿no es cierto? Que sería la situación más grave, más... Bueno, acá hay cifras más o menos de accidentes y demás. Bueno, acá otra vez muestra las normativas que ya vimos. O sea, hay muchas cosas que son repetitivas porque, bueno, en cuanto al marco normativo o al marco legal de Argentina, bueno, es el mismo, así que... Después está la parte de medicina laboral. Ese sí es un tema importante que tienen que entender. Hay toda una parte de la medicina que se llama medicina laboral, o sea que se dedica a la medicina aplicada a los accidentes de trabajo, fundamentalmente. Entonces, la ley también contempla de que uno tiene que tener un médico laboral, ¿no es cierto? También debe tener las empresas y la gran industria y la grande obra tiene que haber un médico laboral ahí presente. No digo presente, pero contratado para cuando haya algún tipo de accidente. La ley establece contar con servicios de medicina laboral a cargo de un especialista en la materia. O sea, la medicina laboral es una especialidad en la medicina. No es que cualquier médico es médico laboral. No, tiene que haber hecho el curso o el posgrado en medicina laboral para poder ser médico laboral y que se lo puedan contratar las empresas como médico laboral. Que deberá cumplir exigencias tales como ¿qué? ¿Qué es lo que va a hacer el médico laboral? La realización de los exámenes de ingreso, a ver si esa persona está sana o no para ingresar, periódicos, o sea, exámenes periódicos al personal, de readmisión, si es que hay que volver a tomarlo, porque a lo mejor se terminó la obra y se lo va a volver a tomar en otra obra, o de egreso porque finaliza su participación o su actividad en esa empresa. Mantener actualizado todo el legajo médico de cada empleado, o sea, tiene que llevar el legajo médico de cada empleado. Representar al empleador ante las juntas médicas, cuando haya juntas médicas con la RT o los organismos de salud que correspondan, y ante el organismo oficial que lo requiera. Mantener al día un registro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. O sea, tener un registro de todo lo que está pasando en una determinada obra o industria o área laboral que fuera. Un expediente de cada personal, un registro como una estadística de cuántos accidentes de trabajo hay por mes, por año, o enfermedades profesionales, etcétera, etcétera. Tiene que hacerle los controles. En el caso de contar con menos de 150 empleados, la empresa debe contratar un servicio de medicina laboral externo. O sea, es decir, que si yo tengo más de 150 empleados, mi médico laboral tiene que estar ahí, en forma permanente, full time. Necesito contratar un médico que esté ahí, que tenga su oficina, su consultorio, dentro de mi industria o del predio de mi trabajo. Ahora, en el caso de contar con menos de 150 empleados, te permite la ley contratar un servicio externo, o sea, que es un médico que no está ahí en la obra, pero que está contratado y que ante cualquier problema el personal va o se lo lleva al médico laboral que tiene su consultorio, su clínica, etc. ¿Entienden? A eso se refiere. Bueno, ahí está otra vez la ley de riesgo de trabajo, ahí vuelvo a explicar, o sea que hay muchas cosas que están repetitivas, así que le va a venir bien para repasar, digamos, todo lo que es incapacidad laboral también, todas estas cuestiones, lo que es la ART, lo que es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, este organismo del Estado, que es el que se encarga de controlar todo este tema a nivel nacional. Los decretos, ahí está como un resumen de todo lo que ya vimos. Imagínense esta obra, fíjense, tienen mucho más riesgos, ¿no es cierto?, de accidente que una vivienda de una planta, ¿cierto? Claramente. Bueno, estos son más de... Bueno, son organismos de control de la provincia de Buenos Aires, pero en realidad es muy parecido a lo que pasa también en Formosa. Tienen la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, acá sería el Ministerio de Trabajo de la provincia, ART y UOCRA, que es el gremio que nuclea los obreros de la construcción. Así que más o menos la estructura de los protagonistas, digamos, que intervienen son los mismos. Causa de los accidentes en obra, bueno, estadísticas, inadecuado microclima laboral, carencia de mano de obra estable y calificada, indiferencia de la empresa y los gremios, permanente improvisación, ignorancia sobre la prevención. Estas son las causas
más comunes por los cuales se generan accidentes en obra. Bueno, en la estadística, en el mundo fallecen 3.300 trabajadores por día, según la OIT, perdón, que es la Organización Internacional del Trabajo, es el organismo más importante a nivel mundial sobre trabajo. Fíjense la cifra, 3.300 trabajadores por día fallecen en distintos tipos de trabajos. 160 millones están heridos o sufren enfermedades profesionales. El 97% de las empresas no cumple las normas de seguridad, es gravísimo el nivel, el porcentaje. El 38% de la empresa no dieron aviso de inicio de obra del RT, que es una pavada, algo elemental, un formulario muy simple, pero no dan aviso de inicio de obra, por ende no van a tener protección del RT, por lo menos el personal. Muchas empresas avisan el inicio de obra con fecha distinta a las inicios reales, eso también pasa, avisan después, o tratan de acomodar la fecha y todo. Consecuencia de un accidente en la obra, tiempo que pierde el accidentado, paralización de las tareas, daño en equipo, interrupción de la producción, caída de las ganancias. Bueno, eso sería como la última consecuencia. Acción preventiva, bueno, es la prevención justamente que hay que tomar, la capacitación, charlas, cursos, cursillos, volanteadas, o sea, hacer un volante que lo puedan leer, y la difusión de cómo trabajar. La documentación a tener en obra es copia de contrato con la RT, aviso de inicio de obra, es decir, esto es lo que hay que tener permanente porque puede llegar un inspector del RT que le va a pedir esto. Entonces, en obra tengo que tener la copia del contrato con la RT, el aviso de inicio de obra, que yo emití por la RT y recibido por la RT, el programa de seguridad aprobado por la RT, el listado del personal con todos sus datos, apellido, nombre, constancia, CUIL, constancia de guardura de riesgo de trabajo, constancia de realización de exámenes preocupacionales, porque la ley exige que se hagan exámenes físicos preocupacionales antes de entrar a trabajar, constancia de contratación del servicio de higiene y seguridad, legajo técnico de higiene y seguridad, que es todo el programa completo, constancia de contratación del servicio de medicina del trabajo, medicina laboral, lo que le decía, que se debe contratar un médico externo por lo menos, si es que la obra es menos de 150 empleados, listado de clínicas o sanatorios cercanos a la obra, eso siempre también tiene que estar publicado para que entonces ocurra un accidente y rápidamente se sepa dónde llevar, el lugar más cercano para llevar al accidentado. Y siempre también es cierto, hay que tenerlo a la vista, el número telefónico del servicio de emergencia del RT, porque uno llama a un 0800 que es el RT y de ahí nomás le dicen, bueno, hay un accidentado en tal hora y le dicen, bueno, llévenlo a tal lugar, a tal clínica, a tal cosa. Y ahí ya toma intervención la RT, ya se informa y ya se empieza a ocupar del tema. Recomendaciones finales, que la contratista estén inscritos en la FIP, bueno, en el IERIC, esto es fundamental para cualquier empresa de la construcción, debe estar inscrito en esta empresa para poder trabajar como empresa constructora, si no, no puede. Que dichos contratistas estén asegurados, o sea, que te contraten una RT, que las locaciones que los comitentes celebren con los gremios estén volcadas por escrito, o sea, que todos tengan un contrato, los subcontratistas, etcétera, etcétera. Este documento es muy bueno como un resumen para que lo tengan en cuenta para la hora de hacer un repaso final. Es una síntesis de todo este apunte que tiene esta imagen. Así que, bueno, les recomiendo eso. Son 4 apuntes fundamentalmente, lo que creo que son estos mismos son los que van a encontrar ustedes en el Moodle. Así que lo que van a encontrar también creo que está también en el Moodle, me voy a fijar por la duda si es que no está, son unos folletos, son unos afiches muy importantes que yo le diría que lo tienen que tener a mano. O sea, si no está en el Moodle yo se lo voy a elevar, donde son unos afiches como unos póster que en realidad ellos después lo imprimen, pero a nosotros nos sirve como para repasar, que lo hace la UOCRA, el gremio de los trabajadores de la construcción, donde hacen un resumen para cada tipo de tarea, las medidas preventivas que debe tomar el personal. Está muy, muy interesante esos folletos, en que lo estoy buscando.
acá lo tengo que tener a mano, es muy interesante, no sé por qué no lo tenía aquí en esta carpeta. Es algo también que le va a servir para estudiar para el final, obviamente es la idea. Si no está subido en el Moodle, tiene que estar subido en el Moodle. Déjenme un ratito, por favor, aguanten un ratito. Voy a revisar acá en el Moodle si está esto, porque me interesa mucho. A ver si fue subido este año, porque el año pasado lo teníamos seguro. Pero bueno, como se borró todo lo del año pasado, hubo que cargar de vuelta. Vamos a ver si está, acá está. Sí, está, publicaciones de la UOCRA se llama el apunte. El título que tiene. Y después está la teoría, que es lo que di hoy. Pero aquí lo bajé. Así que ya se lo muestro un ratito y con eso terminamos la clase. Están viendo, este afiche es de la UOCRA, acá abajo dice UOCRA. ¿Lo están pudiendo ver? Sí, profe. Sí, se ve, profe. Se ve. Bueno, fíjense, está muy bueno porque son afiches que en realidad se imprimen y estos se reparten en las obras y demás, pero a nosotros nos sirve como unos póster que nos permiten también hacer un repaso. ¿Cómo reducir los accidentes de trabajo? Por ejemplo, algunas recomendaciones. Así se trabaja, dice, es muy didáctico. Cumpla con las normas de protección, antes de comenzar a trabajar, delimite la zona de trabajo, verifique la ausencia de tensión, o sea, de electricidad. Todos los materiales utilizados en la instalación eléctrica deben ser normalizados. Esto es para trabajos eléctricos. Fíjense, es un póster donde están todas las recomendaciones. Hay, fíjense, 14 recomendaciones para trabajo eléctrico. Hay veces que en los exámenes finales se le pide mencionar 5 medidas de seguridad para reducir accidentes en trabajos eléctricos, por ejemplo. Y eso lo sacan de este afiche, ¿no es cierto? Y así se van a dar cuenta que hay un afiche para cada situación de obra. A ver, vamos a tratar de mostrarle el otro. Trabajo en altura, no sé si lo están viendo ahora. Dice trabajo en altura aquí en el costado. Entonces son todas las medidas de seguridad que hay que tener en cuenta para trabajos en altura. Fíjense, son 12 puntos que hay que tener en cuenta. Señalizar la zona con riesgo de caída de altura. O sea, para trabajo en altura a más de los 2 metros, los trabajadores necesitan una protección anticaída. O sea, ya se considera caídas en altura a partir de los 2 metros de altura. Ahí ya es riesgo ya de accidente, a partir de los 2 metros de altura. Y entonces ahí están las distintas medidas que hay que tomar para, por ejemplo, trabajos en altura. Después tenemos, por ejemplo, otra situación que es para trabajo en demolición, que también se le puede llegar a presentar, ¿no es cierto? Trabajos en demolición, que creo que ahora lo están viendo. Fíjense, dice acá en el costado, ya se nos fue muy grande esto, trabajos de demolición, dice acá al costado. Entonces, ¿cómo reducir los trabajos? Con algunas recomendaciones. Eso es lo que dan recomendaciones. En este caso son 11 puntos de recomendaciones de los trabajos que van a hacer cuando haya demolición. Se recomienda humedecer las partes de la construcción a demoler, mantengamos limpio y ordenar los accesos de entrada y salida de trabajadores, se debe retirar diariamente los escombros generados con el objetivo de mantener orden y limpieza de la obra. Recordamos que antes de comenzar a jornada laboral, los permisos de trabajo deben estar firmados por el profesional a cargo. Verifiquemos la interrupción preventiva de los servicios de gas, electricidad, agua y otros antes de comenzar las tareas.
O sea, obviamente, antes de comenzar una tarea perdón, que le cerré ahí, antes de comenzar las tareas antes de comenzar con una tarea de demolición, obviamente que hay que cerrar o cortar todos los servicios que están ingresando. Que ya le muestro este. Trabajo en excavación, por ejemplo. Esto también es muy importante. Trabajo en excavación. Son 10 puntos. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando se deben? Acá siempre te da la norma primero y después, bueno, antes y después de iniciar los trabajos diarios, verificar el estado del suelo, de las paredes de la excavación y de los muros lindantes. Disponer del equipo necesario para la evacuación de agua dentro de la excavación, la protección de taludes con entibados, tabla estacado, a utilizar en las excavaciones que será seleccionada por la empresa y reposarle salud. Durante los trabajos de submuración, corroborar que los muros existentes medianeros no queden debidamente calzados con la submuración. Respetemos la distancia mínima de seguridad entre máquinas, retroexcavador y los trabajadores, siendo la misma 2 veces el largo del brazo de la retroexcavadora. No se debe acumular tierra, escombro, equipo dentro del área definida como distancia de seguridad medida del borde de la excavación. Se debe colocar baranda y zócalo reglamentario con suficiente estabilidad y resistencia cuando exista riesgo de caída de personas. O sea, siempre el uso de barandas. Y acá este afiche está muy bueno con un resumen, por ejemplo, de todos los CPP. Cuando hablábamos de PP, decíamos, bueno, ¿qué son los CPP? Elementos de protección personal, que establece la ley. Bueno, entonces los CPP son, fíjense, de uso obligatorio, elemento de protección personal para los trabajos de la construcción, de uso obligatorio. O sea que serían casco de seguridad, le llamamos casco. Esto tiene que estar siempre, siempre colocado, siempre, en cualquier tipo de trabajo. Ropa de trabajo, que le tiene que proveer el empleador. La ropa de trabajo, de grafa, normalmente es de una tela gruesa, digamos, resistente. Protección respiratoria, que son los barbijos, que depende del tipo de trabajo, va a depender también del tipo de barbijo. Los guantes específicos, si voy a utilizar, por ejemplo, con hierros, bueno, van a ser estos tipos de guantes de escarne, o pueden ser guantes de látex, depende si voy a trabajar con líquido, etc. Después tengo los arnés para trabajo en altura, fíjense que son los arnés que me toman todo el cuerpo y que tiene un sistema, un gancho que me permite tomarme con una soga y, bueno, no quedar colgado en caso de que yo me desprenda de alguna cosa. Tenemos el antiparra, o este tipo de gafa, digamos, que usamos para la protección del ojo. Es un protección ocular, protector ocular en definitiva, para cuando cortamos con amolador y no salte las chispas, una viruta, si cortamos madera, etc. El calzado de seguridad, que es un calzado especial, no es cualquier calzado, lo tiene que dar también el empleador. Todo esto lo da el empleador, lo debe dar el empleador a cada empleado que tome. El calzado de seguridad es un calzado que tiene una punta de acero, o sea, está revestido, la parte superior, una punta metálica por si cae alguna herramienta, algún amolador, algún martillo, no lastime los dedos del personal. Y la plantilla o la suela realmente es resistente, es una muy buena aislante, tiene una capacidad aislante bastante importante por si por ahí sin querer uno pisa un cable con corriente. Y los protectores auditivos también, esto para ya trabajo específico donde voy a estar expuesto a un ruido muy alto y entonces necesito proteger el oído para no sufrir daño en la audición, ¿no? Entonces el protector auditivo va a ser para trabajo específico. Estas antiparras también, o protectores oculares para trabajo específico. Estos protectores también respiratorios, ¿no es cierto? O barbijo también van a ser para trabajos específicos. Pero lo que sí o sí siempre van a tener que emplear es casco, ropa de trabajo, calzado de trabajo, que son calzados de seguridad, y bueno, los guantes generalmente van a estar usando guantes de escarne como este,
o de látex o algún otro tipo de guante, depende de la tarea que van a hacer. Este arnés va a ser si van a trabajar en altura o en profundidad o en excavación, van a necesitar utilizar para esos casos. Estos protectores oculares, si es que van a trabajar cortando, no sé, madera, acero, algún elemento donde le pueda saltar y ingresar en los ojos. Y los protectores auditivos cuando van a trabajar en lugares donde hay un muy alto nivel de ruido, ya sea por los equipos que están trabajando ahí, por las máquinas o porque estoy usando los martillos neumáticos para demoler hormigón, por ejemplo, un pavimento, bueno, hace mucho ruido. Entonces los decibeles son tan altos que yo tengo que proteger el oído porque si no se dañan los tímpanos, se daña la audición y, bueno, en definitiva, pierdo la audición. Entonces me genera problemas incapacitantes, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que llamamos EPP, elemento de protección personal. Algunos son generales que se usan siempre, en todo momento, que es lo que le mencioné. Y algunos se usan para trabajos puntuales, depende qué zona me toca o qué sector o qué área, ¿entienden? Estos son entonces los elementos de protección personal o EPP cuando se les por ahí mencione las siglas. Bueno, eso es todo. Aquí termina la clase. Díganme si les queda alguna consulta, algo que quieran preguntar sobre esto o sobre lo que se habló antes. Yo no, profe, yo entendí todo. Bueno, después le voy a pedir a la alumna Neider si me puede pasar el video grabado, creo, de la clase pasada. Creo que estuvo la arquitecta Romea y el de esta clase también. No sé si la clase anterior mía también ya me habías pasado, Neider, si no, también pasame, por favor. Te voy a agradecer, como te hiciste con los anteriores. Y bueno, eso sería todo. Tengan en cuenta entonces el tema de la próxima clase, que es una clase especial, donde ya lo vamos a escuchar a ustedes más que nada, nos van a mostrar, nos van a contar qué están trabajando, por qué eligieron así, por qué eligieron esta planta, por qué está orientado de esta forma, por qué las dimensiones, por qué tenemos estas ventanas, este tamaño, este tipo de ventana, o esta ubicación. Eso tiene que ver todo con la parte de plantas de arquitectura o diseño arquitectónico. Y para las cuestiones, como digo, de estructura, como puede ser, van a arrancar desde abajo, es decir, van a arrancar algunas plantas de fundaciones, eso me hacen la consulta a mí, o la estructura del entrepiso, o la estructura de los pilotes para el caso de que tienen la palafítica, o la estructura de techo, eso me pregunta, pero lo ideal es que tengan tengan avanzado el informe. Yo voy a ver si es que revisar un poquito si Snyder había grabado esa clase, no me estoy acordando, después en todo caso Snyder, contactate si esa clase donde hablamos del TFI, del trabajo final integrador, quedó grabado, entonces lo subo al Moodle para que lo vuelvan a mirar y ahí puedan ver en la última parte, yo había mostrado un modelo de informe en Word y el modelo del plano, digamos, que deben presentar. El plano municipal en general es el mismo, ya también se mostró, creo, en las otras clases de otros temas, digamos. O sea, podrá tener distintas características, depende del tipo de obra, pero todos los elementos que debe contener, más o menos eso ya lo vieron. Pero ahí también se veía el plano de ese grupo que expuso. Y el informe Word, que por lo menos queremos que tengan una primera parte realizada, lo mismo que la parte del plano. Así que eso después ponerte en contacto en ellos para ver si ya me había pasado o si se pudo grabar eso de esa clase del TFI. Bueno, ¿alguna otra consulta? No, profe. No, Bueno, profe. vuelvo a repetir, entonces las consultas de arquitectura envíenla a la arquitecta Romea, a la ingeniera Vicentini, las cuestiones de estructura y las cuestiones de detalle constructivo me pueden preguntar a mí, o las cuestiones de energía renovable también le puede consultar a la ingeniera o a la arquitecta. Eh, y si no le envían por el medio, por los correos a ella,
me envían a mí si quieren el audio o la imagen o el video de las dudas, de lo que tienen que presentar, y yo se los paso a la ingeniera y al arquitecto. También esa es otra forma, otra vía. O sea, ustedes me aclaran nomás que es para consulta para la docente fulana, y yo se los paso y le van a estar contestando. Así que bueno, el tema es empezar a trabajar con un ritmo un poco mayor, quizá a lo que venían, digamos, en ese sentido, para el TFI. Bueno, quedamos en contacto entonces por el grupo. Hasta luego, muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Luego, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias por todo.